Ok, ahora tenemos el segundo ejercicio que trabajamos el día martes, también relacionado con Doppler. Y en este ejercicio dice que se escucha la sirena de un carro bomba que se aproxima. Te colocas entonces al lado del camino y te detienes. Cuando el camión se aproxima hacia ti, escuchas un tono de 460 Hz. Cuando el camión se aleja, escuchas un tono de 410 Hz. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomará al camión ir desde tu posición hasta el fuego que está a 5 kilómetros más lejos de ti? Asumiendo que el camión mantiene una rapidez constante. De nuevo tenemos Doppler. Y tenemos un Doppler cuando el camión se acerca al receptor y cuando se aleja de él, y hay que notar de que el receptor se detiene. El enunciado en la segunda línea dice que tú te detienes y dejas pasar el camión. Entonces tenemos Doppler y, como ya dijimos, Doppler, la ecuación es frecuencia del receptor, velocidad más menos velocidad receptor partido por velocidad menos más velocidad emisor por F. Tenemos los dos casos. Entonces el primero de ellos es cuando se acerca. Ahí tenemos los signos, más menos, más el numerador, menos denominador, y el receptor se detiene, por tanto su velocidad es 0. Esta sería entonces la primera frecuencia, cuando se acerca el carro bomba al receptor. El segundo caso es cuando el camión se aleja. Cuando se aleja, los signos son menos y más, y nuevamente el receptor tiene velocidad 0. El receptor está detenido al lado del camino. Entonces, en el primer caso, la ecuación nos quedaría FR' igual a V partido por V menos VE por FE. Y el segundo caso, cuando se aleja, sería FR2' igual a V partido por V más VE por FE. Entonces, notamos de esta ecuación que las frecuencias están dadas en el enunciado, la que escucha cuando se acerca y la que escucha cuando se aleja, así que la frecuencia la conocemos. La velocidad del sonido también la conocemos, como no está dada en el enunciado, asumimos que es 343. Y la frecuencia del emisor no la conocemos, pero sabemos que es la misma. El carro bomba emite una sola frecuencia de sonido, no la conocemos. Por tanto, tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas, por lo tanto el sistema tiene solución. Si despejamos FE de las dos ecuaciones y luego igualamos, tenemos entonces esta situación. De la primera ecuación, despejamos FE y nos queda FR' cuando se acerca, la frecuencia cuando se acerca el camión, que sería V menos VE partido por V. Y el segundo caso, que es cuando el camión se aleja, que FE sería FR2', factor de V más VE partido V. Esto nos da entonces, si igualamos las dos, porque sabemos que la frecuencia es la misma, si igualamos las dos ecuaciones, nos quedaría lo que tenemos acá. Quedaría entonces FR', V menos V partido V igual a FR2', V más V partido V. Como esta V está en el denominador de los dos lados de la ecuación, se simplifica. Luego, si desarmamos el factor, FR multiplica cada término, nos queda entonces FR' por V menos FR' por VE, y al lado derecho, FR2' por V más FR2' por VE. Si ordenamos los términos que tienen V a un lado y VE a la derecha, nos quedaría entonces FR'(V) menos FR2'(V) igual a FR2'(VE) más FR'(VE). Eso sería si ordenamos los términos. Ahora factorizamos. Tenemos factor común V y acá tenemos factor común VE. Al factorizar queda entonces V factor de FR' menos FR2' y después VE factor de FR2' más FR'. Ahora nuestra incógnita es la velocidad del emisor, que en este caso sería la velocidad del camión. Entonces, si despejamos la velocidad del camión, sería V, la velocidad del sonido en el aire, FR' menos FR2' partido por FR' más FR'.
Reemplazamos los datos y tenemos velocidad del sonido, 343 metros por segundo, factor de 460 Hz cuando se acerca, menos 410 Hz cuando se aleja, partido por 410 Hz cuando se aleja, más 460 Hz cuando se acerca. Si resolvemos esa fracción, nos queda que la velocidad del camión, que es el emisor, es 19.71 metros por segundo. Pero la pregunta no es la velocidad, sino la pregunta es cuánto se demora en llegar al fuego. Y el fuego está a 5 kilómetros de donde tú estás, o el receptor, el que escucha. Como la velocidad, como dice el enunciado, que se mueve con velocidad constante, usamos esta expresión que es válida solo cuando un objeto se mueve con velocidad constante. Velocidad igual a distancia recorrida partido tiempo. Si despejamos el tiempo, nos queda entonces que es igual a distancia partido por velocidad. Reemplazamos los datos, 5 kilómetros, que es la distancia, partido por la velocidad, 19.71, y nos da un resultado de 253.64 segundos, que si lo transformamos a minutos, usando un factor de conversión, nos queda que el tiempo que demora el camión en recorrer los 5 kilómetros son 4.23 minutos. Y ese sería el resultado del segundo ejercicio. Eso.